Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Seguramente usted conoce este libro y algunos no, pero vamos a abrir la Biblia allí. Casi por la mitad de su Biblia está Jonás. Es un libro de 4 capítulos y creo que son unos 48 versículos en total de los 4 capítulos. Y es una historia poderosa, bendita. Y podemos mirar en este libro la mano milagrosa, portentosa de Dios, haciendo cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres. Es el libro que despierta en los ateos cierta incredulidad, porque dice, ¿cómo puede ser que un pez se traiga a un hombre? Y bueno, eso es lo que acontece cuando se mueve en la mano de Dios. Las cosas, lógicamente, no son razonables. Las cosas de fe no son razonables. La Biblia es un libro de fe y no un libro de razones. La Biblia es una palabra inspirada y se mueve bajo la fe. Y le digo que la fe es el elemento que me quiere llevar donde la razón no me quiere acompañar. La fe es un lugar donde ella me quiere llevar a mí, pero la razón no me quiere acompañar. ¿Por qué? Dios habita en la sin razón y todo lo filtramos por la razón. Dios, de alguna manera, aunque nos manda a usar la razón o el cerebro o la mente, por eso nos reclama tener la mente de Cristo. Si el Evangelio fuera una religión supuestamente razonable, no podríamos usar la fe. Porque todo lo que está escrito no cabe en la razón. Dios habita en la sin razón. Entonces este libro no se puede aceptar bajo la razón, se acepta bajo la fe. Y cuando usted es un hombre o una mujer que quiere ir por el camino de la fe, normalmente la razón no lo va a entender, no lo va a querer acompañar. Porque la razón tiene lógicas que son utilizables en los conceptos de la vida cotidiana, sí. Pero cuando usted tiene que avanzar en planos o propósitos donde Dios a usted lo está acompañando, la razón es la que le hace titubear y le hace pensar y le hace de alguna manera evaluar las cosas de tal manera que la fe se desanime y usted no alcance el propósito. Cuando usted vive en la fe, no estoy hablando en la presunción de la fe. Hay gente que dice que tiene fe, pero no tiene fe realmente, tiene presunción, presume de tener fe. La gente dice, sí, tengo una gran fe, ¿por qué no está pasando nada en tu vida? Quiere decir que estás presumiendo de la fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué le dirías? Cuando cantamos, a este monte podías hablarle, quiere decir que al problema le podés hablar y le puedes decir, quiero que salga de mi vida y se irá. Porque dice que mueve el brazo poderoso de Dios. ¿Qué mueve? ¿La razón? No, la fe. La razón tiene que acompañar a la fe y dejarse alimentar por la fe. Si usted pone o antepone la razón a la fe, usted no va a caminar conforme a la palabra, va a caminar conforme a sus pensamientos. Y Dios dijo, son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Nunca lo va a entender a Dios si lo busca a través de la razón. Siempre le va a faltar algo y le va a faltar la lógica. Dios no tiene lógica. Él obra conforme a su ser sobrenatural. Lo sobrenatural no se le puede explicar. La fe, explicaba esta mañana en la iglesia allá, es como el granito del choclo o del maíz. Usted ve un granito de maíz y quizás si no lo piensa, no se va a dar cuenta que tiene vida en sí misma. Y que esa vida ya está especificada dentro de ese granito. Que dentro de ese granito ya está el color de la planta. Ya está cómo van a ser las hojas. Ya está cómo va a ser el plumerillo de arriba, ese que tiene como esa florcita.
Ya está que la posibilidad es de 3 espigas y que en cada espiga tenga 100 granos aproximadamente. Dentro de ese granito ya está especificado y ese granito tiene vida por sí misma. Solo necesita un terreno apropiado. Cuando ese granito de maíz cae en un terreno apropiado, va a hacer lo que ya está condensado dentro de él genéticamente y va a producir lo que tiene que producir. Así es la fe. La fe tiene vida en sí misma. Cuando encuentra un terreno apropiado, ella va a producir lo que tiene que producir porque ya ha sido enviada por Dios y está condensada dentro de la fe el poder de Dios para alcanzar nuestras propuestas delante del Señor. Si usted razona el granito de maíz, le parece imposible que esté el color del tallo verde cuando nace la hoja. ¿Y cómo se va desarrollando la plantita del maíz o del choclo? Usted dice, ¿cómo puede ser que dentro de esta cosita amarillenta, tan chiquitita, esté condensado lo que va a ser? Y esto es lo mismo. Cuando usted y yo comenzamos con el Evangelio, somos como el granito chiquitito del maíz. Que alguien dirá, pero ¿dónde va a ir este? ¿Quién va a ser este? ¿Qué va a lograr este? Mira lo que es, un granito de maíz ahí que se lo va a comer cualquiera. Pero puesto en el terreno apropiado. Su vida puesta en el terreno de Dios. En la propuesta del Señor. En la gracia de Dios. Rodeado por la unción del Espíritu Santo. Protegido por la propuesta de Dios, que Él tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y que Él no va a cejar hasta que ese propósito no sea alcanzado. Cada uno de nosotros hemos sido formados por Dios. Y lo he repetido algunas veces, que usted no es el fruto de que falló el diur. No, no, no. Usted es el fruto de la propuesta eterna de Dios que dijo que va a nacer. Y si nació, es porque tiene Dios definido un destino y un propósito para usted. Si lo hizo con el sol, nada ha creado Dios que no tenga definida una función y que no sea para algo específico. La luna no está para decorar el cielo, ni el sol para decorar, ni las estrellas tienen funciones. La tierra no está para ser un decorado de una alfombra verde. Todo esto tiene una finalidad en la mente extraordinaria de Dios. Y cuando usted nació, Él dijo, quiero que nazca. Sea quien sea del vientre que sea que usted de alguna manera venga de una familia desastrosa o no, no es el problema de qué familia viene, sino que lo maravilloso de Dios es que a usted y a mí, Él nos regaló la dicha de la vida. La vida es lo que más le vale a usted. Si usted no hubiera nacido, nunca hubiera conocido nada. Si usted hubiese sido un abortivo, no hubiera conocido ni la creación de esta tierra, ni las obras maravillosas de Dios. Algunos, no es como usted comienza, sino como va a terminar. No importa de qué vientre nace. Pero mire que mi familia fue esto, mire que mi papá fue aquello. Eso no es el problema. Es el gran problema en que el diablo nos engaña, haciéndonos recordar que nuestras familias no son verdaderamente dignas. Y que hemos venido de hacinamientos o de lugares inapropiados morales. Pero Dios te ha regalado la vida. El don más preciado que hay para usted y para mí es la vida. Es la vida. Dice el libro de Job que todo daría el hombre, todo el dinero del mundo por su vida. Todo. La vida es el regalo. ¿Por qué? Porque tiene imagen y semejanza. Dios te dio imagen y semejanza. O sea, dio algo de Él. No solamente el aspecto estético, físico, con lo cual Jesús, nosotros somos parecidos a Jesús. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo pensando en Jesús, no lo hizo pensando en Adán, sino que Adán iba a tener la figura de Jesús. ¿Por qué? El principal personaje o la persona más excelente de toda esta obra maravillosa de la humanidad es Cristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y de Él dependemos nosotros en todo sentido. Para eso Él vino, para rescatarnos,
de nuestra vieja manera de vivir. Por eso Él dejó la gloria eterna y vino, porque nosotros dependemos de Él, porque Él fue el fruto de la creación y es el primogénito, el primero en todo. Entonces el cuerpo primero fue pensado para Jesús, después para Adán. Allí está el camino. Dios nos dio lo que no le ha dado a los otros seres que ha creado. Su imagen y semejanza significa no solamente la figura, sino la capacidad de amar, de perdonar, de crear, de inventar. Todo esto que está en Dios nos fue trasladado a nosotros y el libre albedrío para elegir el camino que querramos. Aún Dios se jugó por nosotros pensando que al menos seríamos agradecidos y nos volveríamos a Él, pero nos dio la libertad de decir, lo puedo rechazar también. No quiero saber nada, por eso hay ateos y crédulos. Dios le ha dado hasta esa libertad de que la gente pueda elegir servirle, buscarle, ignorarlo y hasta algunos maldecirlo. Esa libertad nos ha dado Dios, no nos ha hecho como los animales con instinto. Asimismo, por esa propia libertad el hombre ha caído en desgracia moral. Por esa libertad el hombre ha ido en una decadencia. Y usted ya lo sabe, hemos legislado en nuestro país leyes que nos conducen a una apertura inmoral aún más profunda de la que tenemos. Seremos un país más rico monetariamente, pero mucho más pobre moralmente. Y no vamos a tener ya una moral, sino seremos amoral, que no nos interesa nada. Todo vale. La inmoralidad es porque hay una ley para mirar, pero cuando usted es amoral todo sirve. Nada es malo ni nada es bueno. Es como la reacción que tenemos, todo es igual. Vamos camino a ser un país o una nación amoral. Porque legislamos cualquier ley, permitimos cualquier situación. Ya no importa, somos la burla ahora del mundo. Personajes que se casaron con una mujer ahora se casan con un hombre, están en el libro de los Guinness. Ese es nuestro país. Dios tenga misericordia de nuestra Argentina. Y creo que la iglesia, que es la sal de la tierra, mantiene viva la misericordia sobre este país. Porque clamamos por nuestro país. Clamamos para que los juicios de Dios no caigan porque hemos dado vuelta la espalda a Dios. Gente que se dice llamada cristiana, nos gobiernan, pero lo que menos quieren es aplicar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, como reglas morales y éticas para poder conducir una nación. Cuando quitemos a Dios de todo nuestro ser, así serán las consecuencias. Tendremos una economía floreciente, porque ese es el camino de nuestra Argentina. Pero tendremos una vida moral bastante desgastada y maltrecha. Sea Dios misericordioso con usted y conmigo y con sus hijos y sus nietos, porque lo que viene no es nada bueno en área moral. Tendremos auto, tendremos 0 kilómetros, tendremos casa de 2 pisos, casa quinta, tendremos muchas cosas más, pero habremos perdido otras que son de real importancia como país, como nación y como familia. Dentro de poco no podemos decir el día del padre ni el día de la madre. Es el día de la familia, ya no va a existir más el papá y la mamá. Mire hasta dónde vamos yendo. Es el camino que nos ofrece esta sociedad. No estamos exentos, vivimos en medio de ella. Clamamos, oramos por nuestros presidentes, clamamos y oramos por aquellos que están en eminencia. Pero si ellos no quieren mirar la palabra de Dios como ética, como moral, nuestra nación no tendrá mucha esperanza. La única esperanza es que usted y yo comprendamos cómo debemos vivir para ser como lumbrera, como ser como luz en medio de las tinieblas, como sal en medio de los sinsabores de esta vida, la insípida vida moral que se vive. Vamos a ser los raros, ¿sabía? Los raros, los difíciles, los que de alguna manera somos diferentes porque pensamos diferente. Y nos van a tildar también de que personas opositoras
a la gran libertad. Bueno, eso es el camino que nos toca. Pero no nos vamos a callar, ¿saben? Nuestra voz tiene que estar presente. Como iglesia del Señor, la palabra de Dios es el único elemento contundente ante un avasallamiento ético moral en una sociedad. Si descuidamos la palabra, la unción y la gracia, el rumbo es que estamos cabalgando rumbo al abismo. Pero gracias a Dios, los cristianos que tenemos esperanza en qué? No solamente aquí en la tierra, sino vida, la gran vida, ¿dónde me la voy a dar? Soy ciudadano del reino, estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y la gran vida que me espera no es esta, sino es aquella maravillosa. Voy a hablarle un poquitito de Jonás, por favor. Vino palabra de Dios o de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a sus compañeros: venid, veamos, echemos suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos. Entonces ellos le dijeron a Jonás: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová en gran manera, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Gracias, Señor, por la palabra. Envía tu Espíritu, Señor, para que podamos entenderla mejor, para que podamos ser bendecidos a través de ella. En el santo nombre de Jesús te alabo. Amén. Amén. Y amén. ¿Qué situación? Jonás, el significado es paloma. La palabra Jonás en el griego es paloma. Y dentro de la gama de paloma hay palomas mensajeras. Y este es un mensajero. Es un misionero enviado a otro país, a los ninivitas, que son los asirios.
Y Dios le dice, quiero que vayas y le prediques, porque esta es una nación perversa, pecadora. Su maldad se ha levantado hasta lo sumo. Pero te envío para que tú le prediques a ellos. Mire, él era israelita y allí estaba en la parte de Samaria. Y él sabía que los asirios habían predominado siempre sobre Israel y los habían maltratado y golpeado. O sea que los asirios eran sus enemigos, de los cuales él tendría un gran recelo por todo lo que habían hecho los asirios con ellos siempre. Habrían maltratado familias. Y normalmente cuando usted tiene este tipo de enemigos, lo que menos quiere es bendecirlos. Lo que menos usted quiere es bendecir a sus enemigos. Y la prueba del amor de Dios es que si vas a ser un profeta, dice, necesito que pases esta situación. Quiero que vayas y le prediques a tus enemigos acérrimos, a los que tenés casi deseos de venganza. ¿Y Jonás qué hizo? En vez de ir a Nínive, dice que salió de aquel lugar Samaria, huyendo, buscando ir a Tarsis. Para ir a Tarsis tenía que bajar a Jope, que era un puerto, encontrar un barco y trasladarse lo más lejos posible de Nínive. Y lo más lejos posible del lugar donde Dios le había hablado, porque pensaba, me tengo que alejar de Jehová, me tengo que ir para que no me vuelva a hablar. Porque lo que menos tengo ganas de hacer es ir a predicarles que se arrepientan. Y sabe, cuando Dios tiene un propósito con una persona, a veces nos hace caminar algunos laberintos donde hasta tenemos que bendecir enemigos. Pero es la prueba que necesitamos para ser graduados como hombres, como mujeres de Dios. Es la evidencia de que Dios quiere demostrar que Él ama a los pecadores y a los rebeldes, y que a sus hijos envía que les prediquen y que les hablen. El propósito de Dios es mostrar cuán grande es su amor por los perdidos. Pero también a Jonás le iba a venir una enseñanza que él no tenía en mente que iba a suceder. Y a veces somos buenas personas y somos cristianos, pero a veces Dios nos manda a hacer algo y nos está llamando a algo y nosotros estamos haciendo todo lo opuesto. Y estamos saliendo para otro rumbo, no para el que Él ha querido llevarnos o mandarnos. Y cuando Dios ha puesto los ojos en ti y en mí, y no estoy haciendo su perfecta voluntad, Él no me deja así a la deriva y que siga mi vida de cualquier manera. Él dice, yo tengo un plan con José, con María, con Pedro, y la finalidad es que Él haga lo que yo he dicho. Y bajo esta finalidad Dios va a transitar dentro del camino tuyo como obstáculos para que te vuelvas a Él. Fíjese lo que hace una persona, y no estoy hablando de una persona pecadora, sino Jonás es uno de los libros maravillosos que es como una historia. Pero dado que Jesús mencionó a Jonás y dijo, vinieron a Jesús algunos fariseos y escribas y le dijeron, dinos qué señal hay de que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús respondió sabiendo la intención maligna del corazón. Esta generación perversa y maligna, como quien dice, viene a hacerme preguntas capciosas. La única alternativa que voy a mostrar es que el Hijo del Hombre va a estar como Jonás. Como Jonás estuvo dentro, la señal que voy a mostrar es que la misma que pasó con Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, así el Hijo del Hombre, o sea Jesús,
va a estar en el corazón de la tierra por 3 días. Entonces la vida de Jonás tiene un complemento con la resurrección de Cristo. La vida de Jonás nos da una marca de lo que Jesús iba a terminar haciendo. O sea que tiene un complemento en el camino del propósito eterno. ¿Qué quiero llegar a esto en este día? Hay una similitud en estos 4 capítulos también con los 4 viajes misioneros de San Pablo. Pero sería tema para otra oportunidad. Lo que quiero destacar en este momento, cuando usted es un fiel cristiano pero no es obediente al propósito. No significa que usted adultera, mata, roba. No. Esos pecados para nosotros ya están superados. Ahora la obediencia es el mejor camino o la adoración más perfecta por la cual Dios puede hacernos hacer. Tu adoración a Dios, o la mejor adoración, para ponerlo en otras palabras, está comenzando con la obediencia. Tu mejor adoración a Dios no van a ser las palabras que digas, no van a ser los cánticos que cantes. La mejor adoración va a ser tu obediencia. El principio de tu gran dedicación al Señor comienza con tu obediencia. Fíjese cuando hay una persona que no está haciendo el propósito de Dios, no está en pecado. Hay varios pecados: pecado de omisión, de desobediencia y pecado que corta la comunión con Dios. No podríamos relatar cada uno de estos pecados. Hasta hay pecados de muerte, como dice San Pablo, por los cuales yo ruego que ni pidas al Señor. Pero el pecado de omisión o de desobediencia no es el pecado de bien y mal. Es no hacer lo que Dios desea que haga. Es no darle satisfacción al propósito. Si no es un pecado que me castiga la carne, porque robé, maté, tuve un amante o lo que usted quiera llamarle, eso es contra mi cuerpo y contra mi carne. Este es un pecado de alguna falta delante de Dios, que es no hacer lo que Él quiere que yo haga. Es nada más. Ahora, mírelo a Jonás y está en el plan maravilloso de Dios. Dios dice, te voy a enviar. Y cuando uno no hace lo que Dios le ha hecho sentir en su intimidad que haga, nos puede pasar cosas por lo cual no nos va tan bien y no encontramos la razón. Si yo soy fiel, voy a la iglesia, canto, diezmo, ofrendo, no sé qué me está pasando. ¿Vio? No sé lo que me está pasando. Pero hay cosas que no me salen bien. Tengo tristeza, tengo amargura. Algunos negocios me están fallando. Cuando uno no maneja la perfecta voluntad de Dios y el plan perfecto de Dios, y Dios te propone algo para elevarte y graduarte de profeta de Dios, maestro de Dios, obrero de Dios, misionero de Dios, que es lo que quería graduarlo a Jonás. Este paso era para que él fuera un profeta de Dios. Y él lo vio como un atentado contra su propia dignidad y humanidad. Dios me está metiendo en un lío donde yo no quiero enfrentar y no quiero pasar por esos momentos difíciles de bendecir a mis enemigos. Pero los caminos de Dios o los pensamientos de Dios no son los tuyos. Cuando Dios te lleva por situaciones difíciles, porque Él está por ponerte en un nivel de superioridad en gracia, en misericordia y en honra. Dios no puede graduar a alguien si no le toma sus exámenes. Usted no va a poder ser un hombre de Dios graduado en cosas extraordinarias para el Señor, como misiones, o como un gran predicador, o un gran pastor, un gran obrero, si no ha sido llevado a situaciones donde usted tiene que decidir por Dios y no por su razonamiento.
Estaba en Samaria, Dios le habla y él quiere desobedecer, pero mire, inconscientemente dice que descendió a Jope para descender a Tarsis. ¿Qué le habla de descender a usted la vida? No hay peor cosa que descender. Y él comienza geográficamente a descender. Y comienza a descender hasta llegar a la bodega del barco. De Samaria, rumbo a Tarsis, pasando por Jope, es todo un descenso geográfico. Subiendo al barco es descender más de la tierra y a la bodega del barco aún más allá todavía. Cuando una persona está en esta condición, al ambiente donde está le acarrea un montón de dificultades. Automáticamente en ese barco que iba bien, tranquilo, le aparece una tempestad. Cuando una persona no está obedeciendo a Dios, donde quiera que va, produce tempestades. Produce situaciones que involucran a su familia o a su fábrica o a su negocio y que trae dificultades y que los que están allí dicen, no me explico por qué es esto. Es que esta persona no está en la perfecta voluntad de Dios, entonces comienza a encontrar un montón de adversidades. Y dice que Dios provocó el viento y la tempestad. Usted a veces puede decir, el diablo, el vecino, mi hermano, el dueño de la fábrica. No, Dios está permitiendo que te pasen cosas para que logres razonar que Él tiene otro camino para vos y no el de tu libre albedrío. Que Él tiene otro propósito para vos y no el camino que vos has elegido. Donde iba Jonás, producía pérdida. Si tenés un hijo rebelde en la casa y es un tipo Jonás, te está trayendo pérdidas. Y sabes, a veces hay maridos que producen pérdida y son estos desobedientes que podemos llamarle con un nombre un poco difícil, que maldicen el lugar donde están, porque ellos están tratados para ser ordenados y ellos de alguna manera se empecinan en seguir haciendo lo que ellos piensan. Son estos personajes que se les está derrumbando la familia y ellos duermen. Han perdido el trabajo y usted ve que duermen tranquilos, así como Jonás en la bodega. El barco se estaba hundiendo, habían tirado los enseres, los alimentos, no sabían qué hacer. Y el dormilón estaba ahí en el barco. Todos preocupados, todos tratando de luchar que no se hunda la cosa. Y vio en alguna familia, la esposa está tratando de que la familia no se destruya, que el barco no se caiga, los hijos, y el personaje está durmiendo. No le afecta nada. Tiene una indiferencia adentro. Abre la puerta de la pieza y está roncando y dice, no, los problemas no te hacen nada a vos. ¡Ah! El dueño del barco fue y casi lo pateó y dijo, ¡hey, dormilón! ¿Cómo podés dormir? Todos estamos recontra preocupados, se nos está hundiendo el barco, hemos perdido los alimentos, los enseres, ya no hay nada más que perder. Y él, que era el Hijo de Dios, que podía levantarse y orar, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia. Nosotros no tenemos tu Dios. Conocen todo lo de Dios, pero siguen durmiendo. Se le ha roto la familia, han perdido el empleo, tomaron decisiones equivocadas. El barco ya va como sin timón, llevado para aquí por los vientos de dificultades. El hogar se ha transformado en una vida indiferente. Nada le importa y conoce a Dios.
viene a la iglesia y nada le importa. Está sentado ahí, conoce a Dios. Ve que su familia se está perdiendo, que sus hijos han agarrado caminos equivocados y él está allí como durmiendo el sueño de la indiferencia. Y bueno, que se embromen. Y bueno, si toman el camino del alcohol, que se arreglen. Y si toman la droga, bueno, que se embromen. ¿No vas a hacer nada, dormilón? ¿No vas a clamar a tu Dios que tu casa se está hundiendo, tu vida se está hundiendo? Vas detrás del alcohol, vas detrás de los vicios. Y cada vez te estás hundiendo más, ya llegaste a la bodega. Ahora ya no hay más solución para el barco, que hay que hacerlo. Tirarlo afuera. ¿Tiene un hijo mayor de edad y rebelde en su casa que no trabaja y se la pasa durmiendo? Y es el conflicto porque los otros hijos trabajan y son obedientes y ese es el que te rompe el corral. Y por él se generan todas las discusiones con tu esposa, con tu esposo. Y todos los días hay pan de amargura. Y ese personaje llega a las 3 de la mañana y cuando son el mediodía que todos tienen que estar allí, él está durmiendo y roncando. Y todavía vas y allí le dices, nene, ¿querés la sopita? Está hundiendo el barco. Vive la vida equivocada. Pero es mi hijo, pastor. Tíralo. Sacalo de la bodega. Tírale un bolso que le pegue en la espalda. Y en algunos casos mandan en la casa ellos. Dan las órdenes, no trabajan y dan las órdenes. Los días vino una hermana, me llama por teléfono, pastor, ¿qué pasa? Tengo 2 hijos que me insultan, me dicen esto y lo otro. ¿Quién para la olla? Le dije. Y yo, pastor. Vos sos la que trabajás y traes el pan en la casa y ellos mandan. Y vivo en un infierno. ¿Y sabe lo que voy a hacer, pastor? Me quiero ir de esta casa. Vos sos la dueña de casa y te vas a ir. Tiralos al mar de la vida. Sacalos de tu casa. Si quieren casa, que vayan y trabajen. Y si quieren gobernar y mandar, que tengan hijos, no que manden a los padres. Hoy usted dirá, pastor, qué duro que está usted. A este, si no lo tiraban del barco, se hundía el barco. Y mire que lucharon para hacer volver la nave a tierra. Dice que lucharon y lucharon y lucharon. Pero no pudieron. Entonces tuvimos que hacer lo que tenemos que hacer. Con dolor en el corazón, lo vamos a tirar. Si tu hijo está en el propósito de Dios, cuando lo saques de tu casa, Dios va a accionar. Lo va a tragar el pez de la vida, pero él se va a tener que arrepentir adentro y va a decir, mamá, me equivoqué, papá, me equivoqué, tengo que volver a Dios, tengo que volver a la iglesia, tengo que respetarte. O le preparas el desayuno todas las mañanas antes de irte a trabajar. Con luchas, con pruebas. La terquedad es prima hermana de la necedad. Y no hay peor cosa que te den un cóctel de necedad con terquedad y te la tragues. Porque Jonás todavía porfiaba. Él reconocía y decía, tírenme porque yo soy su problema. Tenía luz de Dios. Yo soy el problema. Y si ustedes me sacan del barco, el mar se va a aquietar. Tenía luz. Pero no quería reconocer que Dios lo estaba llamando y lo había propuesto a algo diferente de lo que él quería pensar. Y allí tuvo un gran pez. Y me hace pensar en el pez martillo que tiene una boca tremenda que me dicen que cabe un hombre parado. Que vive de algas. Por eso no lo masticó. Porque él vive de algas del mar. Si no lo hubiera hecho,
lo filtró y lo tragó y lo pasó al vientre. ¿Y por qué le digo que tiene algas? Porque él aquí declara. Ahora estando en el vientre todavía no se quería arrepentir. Todavía tenía allí sus argumentos. Ahora cuando vio la muerte encima, recién ahí tuvo una reflexión. Y él dice, el alga se enredó a mi cuello, adentro del pez. Entonces clamé a Jehová. A veces Jehová te tiene que atar el alga al cuello un poco y ajustarte. Porque ni adentro del pez te querés arrepentir. ¿Por qué? Porque tenés el cóctel de la necedad y la terquedad. El alga se enredó a mi cuello, o sea, diciendo Dios, bueno, Jonás, ¿vas a arrepentirte? ¿Vas a clamar? Porque ni siquiera dentro del pez te estás arrepintiendo. Y me encanta lo que él comienza a decir. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, o sea, desde la muerte. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a los profundos en medio de la mar. Mire, él sabe que Dios lo llevó hasta allí, ¿eh? No es el diablo, no es la mala suerte. Hay cosas que estás pasando porque Dios te lleva a ese terreno para que te arrepientas y lo busques. Es muy fácil decir el diablo se cruzó en mi camino. Es muy fácil decir los otros tienen la culpa. Y no estás viendo que la razón por donde estás yendo es por un capricho de tus propios pensamientos, porque no estás aceptando la fe, estás usando la razón, y la razón son tus propias convicciones y no la convicción de Dios, y estás equivocado en tu camino y en tu destino. Desechado soy delante de tus ojos, dice. Mas aún veré tu santo templo. Viví en esperanza. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cuello, en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Aleluya. Cuando ya ni podía respirar, dice, ahora me voy a acordar de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y escuche lo que dice el versículo este, que es la clave. Él había proyectado sus pensamientos, sus caminos, su propio propósito. Y él dice, los que siguen vanidades ilusorias, tus misericordias abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, tus misericordias abandonan. ¿Cuáles son tus vanidades ilusorias? Tus propios planes. Mis propios planes y no los de Dios. Me parece que me va a ir mejor como yo pienso. Me parece que va a dar más resultado haciéndolo a mi manera. Y este hombre tiene que reconocer que los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. O sea, estoy así sin misericordia tuya porque seguí mis propias vanidades. Seguí mis propios caminos y estoy en la condición que estoy porque yo decidí hacer lo que a mí me parecía y no lo que tú querías. Ahora Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuál sería el pez si usted le daría un nombre que lo tragó? El pez de la desobediencia. Lo tragó el pez de la desobediencia.
Lo maravilloso es que cuando usted está en el medio del problema y lo ha tragado el pez del alcohol o el pez de la droga, o lo ha tragado el pez de la envidia o de la deshonra, o lo ha tragado el pez de la vanidad, o lo ha tragado el pez del dolor, de la angustia, de la soledad, de la tristeza. La única esperanza es que te vomite. Y la única cosa que hizo que el pez lo vomitara es que él se arrepintiera. Se arrepintió Jonás y Dios le dijo al pez vomitalo porque se ha arrepentido. Y lo arrojó en tierra, no lo tiró al mar para que se lo coma otro. Lo tiró a tierra. Entonces, cuando tu dificultad te ha tragado, pero estás en medio de eso y te arrepientes y buscas a Dios, le va a dar indigestión a tu problema y te va a soltar. ¿Y sabe dónde te va a soltar? Rumbo al camino del propósito de Dios. No lo tiró para la otra ribera del mar, lo tiró para donde tenía que ir. Y lo dejó en tierra para que vaya caminando a cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. Cuando esto actúa en tu vida y en mi vida, Dios te va a tirar para el lado de la bendición, para el lado de donde puedas cumplir el propósito para ser graduado de hombre de Dios, mujer de Dios, y ser levantado en gracia. Voy a decirte lo que pasó. Él llegó, camino de 3 días y se queda a la ciudad, y dijo, de aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y aunque eran tremendamente pecadores y desobedientes, herejes, porque no creían en Jehová como Dios, y habían maltratado al pueblo de Dios, dice que el rey, al oír este mensaje, y todo el pueblo, dice que hizo proclamar ayuno y anunciar que nadie coma nada, ni los animales, en un acto de arrepentimiento. Y cúbranse de cilicio. Dice que la noticia llegó hasta el rey. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio. Sobre su cabeza puso ceniza en señal de arrepentimiento. Y mandó que todos hicieran lo mismo en el pueblo. Y dijo, cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno de sus mal caminos y de la rapiña de sus manos. Y quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá y apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Aún para los perversos y malos, el arrepentimiento activa la misericordia. La actitud de arrepentimiento activa la misericordia de Dios. El destino era destrucción a 40 días. Pero cuando hay un arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino, esa actitud de reconocimiento a Dios, activa automáticamente la misericordia y altera el plan de Dios, de lo que tenía que ser como juicio. Es muy importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actitud voy a tomar ante mi necesidad? Es muy importante que la actitud active la misericordia de Dios sobre mi vida. No importa cuán grande he pecado, no importa cuán incrédulo he sido, no importa cómo me he comportado. Pero si yo tengo una actitud genuina, la misericordia me va a alcanzar. Dice que se arrepintió Dios
del mal que iba a hacer. Pero se enojó Jonás, porque Jonás quería que lo... Pero dice, Dios se arrepintió del mal y permitió que esa nación siguiera sin ser destruida, porque se activó la misericordia provocada por el arrepentimiento. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.